3 semanas de sordera cambiaron mi vida para siempre. No porque perdí el oído, sino porque lo recuperé. Cuando no puedes oír, la gente cree que puede decir cualquier cosa. Mi hija pensó lo mismo. Y lo que escuché cuando regresé a casa del hospital me hizo desear seguir siendo sordo, pero también me dio la oportunidad perfecta para vengarme. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y dinos en los comentarios de dónde estás escuchando. El pitido constante del monitor cardíaco me impactó como una sinfonía. Después de 3 semanas de silencio absoluto, ese simple pulso electrónico sonaba más hermoso que cualquier música a la que Margarita y yo hubiéramos bailado. Presioné mi palma contra mi pecho, sintiendo mi propio latido sincronizarse con el ritmo de la máquina. Señor Rivera, la voz del doctor Chávez llegó clara como el cristal, no amortiguada, no distante, perfecta. ¿Puede oírme ahora? Asentí, temiendo que hablar rompiera este milagro. Los auriculares de la prueba de audición aún presionaban contra mis oídos, y cada tono, cada susurro, cada aliento se registraba con una claridad impresionante. Mis manos temblaron mientras me los quitaba. Todo ha vuelto, susurré, luego más fuerte, maravillándome con el sonido de mi propia voz. Todo. El doctor Chávez sonrió, tomando notas en su tableta, el lápiz rascando contra la pantalla. Otro sonido que había olvidado que existía. La inflamación ha desaparecido por completo. Su audición ahora se prueba en niveles normales, en todas las frecuencias. Hace 3 semanas, ese accidente en el sitio de construcción me había robado mi mundo de sonidos. El andamio cayendo no me golpeó, pero el taladro neumático que falló junto a mi oreja creó algún tipo de daño temporal. Sordera completa, dijeron, tal vez permanente. Pero aquí estaba yo, escuchando la sinfonía del hospital. Timbre del ascensor. Pasos en el pasillo. Conversaciones distantes. El zumbido de las puertas automáticas. Jessica estaría tan sorprendida. Había estado cuidándome tan bien, mudándose a la casa para ayudar mientras me recuperaba. Mi corazón se calentó pensando en su reacción. Necesito llamar a mi hija, dije, alcanzando mi teléfono. En realidad, completemos el proceso de alta primero, dijo el doctor Chávez. Queremos asegurarnos de que todo esté debidamente documentado. Firmé papeles con manos temblorosas, apenas leyendo las palabras, la pluma rascando contra el papel. Otro sonido olvidado. La enfermera Patricia explicó mis citas de seguimiento, pero solo escuchaba a medias. Seguía pensando en la cara de Jessica cuando entrara por la puerta principal y gritara su nombre. Tómalo con calma durante los primeros días, decía Patricia. Tu cerebro necesita tiempo para reajustarse a procesar todos estos sonidos de nuevo. Les agradecí a ambos y caminé hacia el ascensor, mis pasos resonando en el pasillo. Cada sonido se sentía como un regalo que se desenvuelve. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre y entré, presionando el botón para el estacionamiento subterráneo. Incluso ese pequeño clic parecía profundo. Mi Volkswagen Jetta esperaba en el mismo lugar donde Jessica me había dejado 3 semanas atrás. Había estado tan asustado entonces, enfrentando la posibilidad de sordera permanente. Ahora, encendiendo el motor, casi me reí con el ronroneo familiar. La radio se encendió automáticamente. Alguna estación de rock clásico que a Margarita le encantaba. Todo pasa por una razón, dije en voz alta, repitiendo algo que Margarita solía decirme en tiempos difíciles. Mi voz sonaba extraña en el espacio cerrado del auto, pero maravillosamente clara. El trayecto de 15 minutos a casa pasó en un borrón de sonidos redescubiertos. El tráfico zumbaba a mi alrededor, otros motores acelerando, frenos chirriando, bocinas tocando a lo lejos. Había olvidado lo ruidoso que era el mundo, lo vivo. Mi barrio lucía igual que siempre. Casas suburbanas ordenadas con sus jardines bien mantenidos y entradas de autos. La señora Pérez estaba jardinando al lado, su rastrillo raspando contra el concreto. 2 casas más abajo, niños jugaban en su patio trasero, sus risas llevadas por la brisa de marzo.
Un perro ladraba en algún lugar y otro respondía desde el otro lado de la calle. Entré en mi entrada de auto y me senté un momento, mirando la casa colonial de 2 pisos que Margarita y yo habíamos comprado hace 30 años. El auto de Jessica estaba estacionado junto al camino. Debía estar adentro, probablemente preparando la cena o viendo sus programas de la tarde. Mi mano dudó en la manija de la puerta. ¿Debería gritar tan pronto como entrara o sorprenderla? Tal vez encontrarla en la cocina y solo empezar a hablar normalmente, ver su cara transformarse con alegría y asombro. Decidí la sorpresa. Subiendo los escalones del frente, escuché voces desde adentro, Jessica y Cristóbal hablando en lo que parecía la cocina. Perfecto. Podía sorprenderlos a ambos. Metí mi llave en la cerradura lo más silenciosamente posible y abrí la puerta principal con cuidado. Las voces se volvieron más claras mientras entraba al pasillo. Dios, ese viejo estorbo está de vuelta en casa otra vez. La voz de Jessica llegó desde la cocina, aguda con irritación. Me congelé, mi mano aún en la perilla. Las palabras me golpearon más fuerte que ese andamio cayendo jamás podría haberlo hecho. ¿Estorbo? La voz de Cristóbal siguió, igual de clara. Al menos el dinero del seguro ayudó con las facturas médicas. Podría haber sido peor. Mis piernas se sintieron de repente débiles. Presioné mi espalda contra la pared del pasillo, apenas respirando. Esto tenía que ser algún tipo de error. Tal vez había oído mal algo. Mi audición acababa de regresar, después de todo. Pero las siguientes palabras de Jessica cortaron cualquier esperanza de malentendido. Solo quiero que todo esto termine. Con 3 semanas fingiendo preocuparme por cada una de sus necesidades, estoy exhausta. El mundo se inclinó a mi alrededor. Estas eran las palabras de mi hija, la voz de mi hija, hablando de mí como si fuera una obligación no deseada. La hija a la que había apoyado en la universidad, ayudado durante su divorcio, recibido en mi casa cada vez que necesitaba ayuda. Permanecí perfectamente quieto en ese pasillo, escuchando a las 2 personas en las que más confiaba en el mundo, dándome cuenta de que no tenían idea de que podía oír cada palabra que decían. Mi pecho se sentía como si alguien hubiera metido la mano y retorcido todo adentro. El pasillo parecía estirarse y contraerse con cada latido, mientras las palabras de Jessica resonaban en mi mente. Ese viejo estorbo. 3 semanas creyendo que ella estaba allí porque me amaba, porque quería ayudar a su padre a través de la peor crisis de su vida. Había sido tan tonto. Mis piernas amenazaban con ceder, pero me forcé a mantenerme erguido, presionado contra la pared. Necesitaba oír más. Necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando antes de tomar cualquier decisión. Moviéndome con cuidado a lo largo del pasillo, me posicioné más cerca de la puerta de la cocina. Su conversación continuó y cada palabra se sentía como otro clavo en el ataúd de mi confianza. Residencia del Atardecer tiene buenas reseñas, decía Jessica, y no es demasiado cara. El acuerdo del seguro debería cubrir el depósito inicial. Cristóbal rió, un sonido que alguna vez había parecido amigable. Una vez que esté fuera de aquí, finalmente podemos empezar a remodelar este lugar. Nueva cocina, tal vez derribar esa pared entre el comedor y la sala. El agente inmobiliario dijo que podría agregar 50,000 pesos al valor. Jessica agregó, tal vez más dependiendo de lo que hagamos con el baño principal. Estaban planeando mi vida como si ya estuviera muerto, discutiendo mi casa como si ya fuera suya. Agarré la pared tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, luchando por mantener mi respiración silenciosa, pero no habían terminado. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Cristóbal. ¿Estás bromeando? No puede oír nada. Pobre viejo solo se sienta allí, asintiendo y sonriendo mientras le escribo notas. Es en realidad algo patético. El desprecio en su voz, la voz de mi propia hija, me revolvió el estómago. Pensé en todas esas notas que ella había escrito durante las últimas 3 semanas. Todas esas sonrisas exageradas y palmaditas gentiles en mi hombro. Actuación. Todo eso. Tenía que probar esto.
Tenía que ver exactamente cuán buena era su actuación en realidad. Tomando una respiración profunda, me preparé en silencio. Actúa confundido, actúa agradecido. Observa sus caras y ve cuán bien pueden mentir a alguien que piensan que no puede atraparlos. Tomás Rivera caminó hacia la cocina, asegurándose de que sus pasos fueran un poco más pesados de lo usual, como alguien inseguro de su equilibrio. Jessica y Cristóbal estaban sentados en la mesa de la cocina y su transformación fue inmediata y completa. ¡Papá! Jessica se levantó de un salto, su cara instantáneamente inundada con lo que parecía preocupación genuina. Corrió y tomó mi brazo gentilmente. ¿Cómo te sientes? ¿Te ves cansado? La misma voz que me había llamado estorbo 60 segundos atrás, ahora goteaba con dulzura falsa. Me dejé inclinar en su toque, interpretando el papel del padre agradecido y confundido. Cristóbal levantó su voz innecesariamente, como la gente hace cuando piensa que alguien no puede oír bien. «Hola, Tomás, ¿cómo fue la cita?» Asentí y encogí los hombros, luego apunté a mis oídos con una expresión interrogativa. Jessica inmediatamente agarró un bloc de notas del mostrador. Se había vuelto bastante buena en esta rutina durante las últimas 3 semanas, escribió. El doctor dice que el oído podría regresar pronto. Esa es una noticia maravillosa. Leí la nota, dejando que la esperanza inundara mi expresión. Adentro, catalogué cada detalle de su actuación, la forma en que ensanchaba sus ojos para parecer emocionada, la forma en que apretaba mi hombro como si estuviera compartiendo mi alegría, la forma en que Cristóbal asentía entusiásticamente a su lado, como si le importara algo más que cuando estaría fuera de su camino. Cristóbal se inclinó hacia adelante y escribió su propia nota. Tal vez deberíamos empezar a buscar opciones de cuidado para cuando te sientas más fuerte, solo temporal, hasta que te recuperes completamente. Jessica agregó rápidamente, escribiendo debajo de sus palabras, solo para que tengas ayuda con medicamentos y terapia física, nada permanente. Asentí con entusiasmo, como si esto sonara como una noticia maravillosa. Adentro, noté cuán suavemente habían transitado de discutir residencias para mi conveniencia a presentarlo como cuidado médico temporal. Lo habían pensado bien. Durante los siguientes minutos, interpreté mi papel perfectamente. Apunté a cosas y parecía confundido cuando respondían verbalmente. Asentí agradecido cuando Jessica escribió preguntas sobre si tenía hambre o necesitaba algo. Incluso logré lo que esperaba pareciera una sonrisa cansada pero contenta cuando Cristóbal palmeó mi espalda y escribió, «Estamos tan contentos de que estés bien». Cada gesto se sentía como tragar veneno, pero me forcé a mantener la actuación. Necesitaba saber más. Necesitaba entender exactamente qué habían planeado y cuánto tiempo tenía antes de que intentaran ejecutarlo. Finalmente, apunté arriba y escribí mi propia nota. Cansado, voy a descansar. Jessica me abrazó, realmente me abrazó, y dijo en voz alta, «Por supuesto, papá, descansa tanto como necesites». Caminé lentamente hacia las escaleras, sintiendo sus ojos en mi espalda. Justo antes de alcanzar el primer escalón, escuché la voz de Cristóbal mucho más baja ahora, pero aún perfectamente clara para mi audición restaurada. Lo compró completamente. Subí esas escaleras, un paso deliberado a la vez, mi mano agarrando el pasamanos para no temblar. Cuando llegué a mi dormitorio, cerré la puerta silenciosamente y me senté en el borde de la cama que Margarita y yo habíamos compartido durante 30 años. La casa se sentía diferente ahora. Las paredes que siempre habían significado seguridad y familia, ahora se sentían como una trampa. La hija que había criado y amado se había convertido en una extraña usando la cara de Jessica, y yo aparentemente no era más que un obstáculo entre ella y mi dinero. Miré la foto enmarcada en mi mesita de noche. Jessica en su graduación de la universidad, su brazo alrededor de mis hombros, ambos sonriendo a la cámara. Esa chica se había ido, si alguna vez había existido realmente, pero estaba lejos de ser indefenso. Ellos pensaban que estaban lidiando con un viejo confundido y sordo que aceptaría agradecido cualquier migaja de cuidado que le lanzaran.
No tenían idea de lo que habían despertado. El anillo de bodas de Margarita aún estaba en el pequeño plato en mi mesita de noche. Lo tomé con dedos temblorosos, recordando cómo solía girarlo cuando pensaba. Ella habría sabido qué hacer con Jessica. Siempre veía a través de las personas mejor que yo. Desde abajo, podía oír sus voces continuando en la cocina. Pensaban que tenían todo el tiempo del mundo para planear mi futuro. Dejé el anillo de Margarita de vuelta y me moví con cuidado hacia la puerta de mi dormitorio. La vieja casa tenía una acústica excelente. Yo mismo había ayudado a diseñar algunas renovaciones hace 20 años. La rejilla de calefacción cerca de las escaleras llevaba el sonido de la cocina bellamente, y si me posicionaba justo en el pasillo, podía oír todo. Probé cada paso, recordando qué tablas del piso crujían. El tercer escalón gemía en su lado izquierdo, pero el borde derecho permanecía silencioso. Conocimiento de décadas viviendo aquí, ahora sirviendo a un propósito que nunca imaginé. Residencia del atardecer cuesta 48,000 pesos mensuales, decía Cristóbal cuando alcancé la posición. Pero el seguro médico cubre la mayoría si conseguimos las evaluaciones médicas correctas. La voz de Jessica llegó claramente a través de la rejilla. El agente inmobiliario dijo que podríamos obtener al menos 4,700,000 por este lugar después de pagar la hipoteca. Eso nos deja 3,200,000 para el enganche en esa casa en San Miguel de Allende. Mi casa. El hogar que Margarita y yo habíamos construido nuestra vida, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde ella había dado su último aliento. La estaban discutiendo como una mercancía. ¿Cuál es el timeline?, preguntó Cristóbal. 2 meses, tal vez menos. Primero necesitamos establecer un patrón de incompetencia, documentar incidentes, problemas de memoria. El doctor Hernández me debe un favor desde que lo ayudé a comprar ese Mustang. Podría escribir cualquier evaluación que necesitemos. Agarré el pasamanos tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No solo estaban planeando abandonarme, estaban planeando fabricar evidencia de declive mental. Mi propia hija estaba conspirando para destruir mi reputación e independencia. Pasos se movieron a través del piso de la cocina y la voz de Jessica se acercó más. Debería verificar en él, asegurarme de que no esté sospechando. Me moví rápidamente pero silenciosamente de vuelta a mi dormitorio, posicionándome como si hubiera estado durmiendo. Había aprendido a controlar mi respiración durante esas largas noches velando por Margarita. Los pasos de Jessica subieron las escaleras, evitando ese tercer escalón crujiente, noté. «Papá», habló en voz alta. «Te traje un té». Abrí los ojos lentamente, parpadeando como si estuviera desorientado. Jessica estaba en mi puerta, sosteniendo una taza humeante. Su cara arreglada en preocupación amorosa que me revolvió el estómago. Puso la taza en mi mesita de noche, justo al lado del plato del anillo de Margarita. El simbolismo no se me perdió. La memoria de mi esposa desplazada por la decepción de mi hija. «Te veías cansado antes», dijo Jessica, hablando lentamente. «¿Te sientes bien?» Asentí y alcancé el bloc de notas. Escribí: «Gracias, eres tan buena conmigo». Las palabras sabían a veneno, pero la sonrisa de Jessica se iluminó. Palmeó mi hombro con lo que podría haber parecido afecto a cualquiera que no viera el cálculo en sus ojos. «Descansa tanto como necesites, papá. Cristóbal y yo nos ocupamos de todo». Después de que se fue, me quedé quieto, escuchando sus pasos retroceder. Luego escuché su voz de nuevo, reportando a Cristóbal. «Está completamente despistado, justo como planeamos. Bebiendo su té como un buen paciente». Cristóbal rió. «Perfecto. Tal vez deberíamos acelerar el timeline. ¿Por qué esperar 2 meses? Hernández podría hacer la evaluación la próxima semana. Decimos que papá ha tenido episodios, vagando confundido, olvidando comer, dejando la estufa encendida. Cosas estándar de demencia». Jessica hizo una pausa y encontré que estaba conteniendo la respiración. «Eso podría funcionar si documentamos unos pocos incidentes más en las próximas semanas».
Exactamente. Para fin de mes podríamos tenerlo colocado y estar mirando listados de casas. Miré al techo, la mente acelerada. No solo me estaban traicionando, estaban planeando borrarme, despojarme de mi independencia, mi dignidad, mi hogar, todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Pero habían cometido un error crucial. Pensaban que estaban lidiando con un viejo indefenso y sordo que aceptaría cualquier destino que eligieran. No tenían idea de que cada palabra que hablaban estaba construyendo mi caso contra ellos. Alcancé mi cartera y saqué una tarjeta de visita que había guardado allí durante 3 años. Roberto Hernández, abogado. Había manejado la herencia de Margarita y me había estado animando a actualizar mi propio testamento. Mañana llamaría a Roberto. Esta noche escucharía cada palabra que dijeran. Querían jugar con la vida de un viejo. Estaba a punto de mostrarles exactamente cuán peligroso podía ser eso. La tarjeta de visita se sentía sustancial entre mis dedos mientras caminaba a mi estudio, la habitación donde había manejado las finanzas familiares durante 30 años. El número de Roberto Hernández estaba impreso en tinta azul conservadora, coincidiendo con la carpeta donde guardaba documentos importantes. Abrí el archivador y comencé a buscar a través de años de registros organizados. Estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, recibos, el rastro en papel de una vida dedicada a proveer para otros. Lo que encontré hizo que mi pecho se apretara con dolor. Recibo de la boda de Jessica, 350,000 pesos. Recordaba haber sacado parte de mi fondo de jubilación, trabajando horas extras durante meses para reconstruir lo perdido. Hazlo perfecto, papá, había dicho. Mamá habría querido que todo fuera hermoso. Estados de préstamos estudiantiles, 280,000 pesos en pagos que había hecho después de su graduación. Jessica llorando en mi cocina, 20 años y aterrorizada. Papá, no puedo terminar la escuela. La deuda es demasiado. Había escrito esos cheques sin dudar. Enganche de departamento, 150,000 pesos, otro trozo de mi jubilación. Otro sacrificio hecho con gusto porque era mi hija y necesitaba ayuda. Pero aquí había algo más. Facturas médicas de Margarita de esos meses finales, 670,000 pesos en tratamientos que el seguro no cubrió. Facturas que pagué solo, mientras Jessica encontraba excusas para quedarse alejada. No puedo manejar verla así, papá. Los números se emborronaron mientras mis manos temblaban. Más de 1,000,000 de pesos dado libremente a una hija que ahora me llamaba estorbo. Saqué una foto de la graduación de Jessica de la universidad. Ella estaba entre Margarita y yo, brazos alrededor de nuestros hombros, sonrisa radiante con posibilidad. No podría haberlo hecho sin ti, papá, había susurrado. Nunca olvidaré cuánto sacrificaste. El recuerdo desencadenó otros que regresaron como agua a través de una presa rota. Jessica a los 19, sollozando por deudas estudiantiles. Todos los demás tienen padres que pueden ayudarlos. Sin pensar en los turnos extras que ya estaba trabajando, las vacaciones que cancelé para pagar sus libros de texto. Jessica a los 25 planeando su boda. Siempre tendrás un hogar con nosotros, papá. Siempre. Esa es una promesa. Cristóbal asintiendo a su lado. Su gracias ensayado incluso entonces. Jessica a los 32, faltando a la planificación del funeral de Margarita porque Cristóbal tenía un evento de trabajo. ¿Entiendes, verdad? Es una gran oportunidad de promoción. Mamá querría que fuera. Parado solo en la oficina del director funerario mientras mi hija hacía networking 2 estados más lejos. Y Margarita, en esas semanas finales, haciendo la pregunta que rompió mi corazón. ¿Dónde está Jessica hoy? Yo, mintiendo con facilidad practicada. Vendrá mañana, cariño. Solo está ocupada. Margarita asintiendo, aceptando la mentira porque quería creer que su hija se preocupaba. El patrón era claro ahora. Jessica tomando, siempre tomando, mientras ofrecía promesas como moneda para necesidades futuras. Y yo, habilitando cada solicitud porque confundía generosidad con amor.
Abrí mi estado de cuenta bancario actual y lo comparé con los costos de la residencia. Residencia del atardecer a 48,000 pesos mensuales consumiría mis ahorros en menos de 4 años. Pero eso no era su preocupación. Querían el dinero de la casa por adelantado para su nueva vida en San Miguel de Allende. ¿Cuándo fue la última vez que Jessica llamó solo para hablar? ¿Cuándo preguntó por mi día, mi salud, mi soledad? Cada conversación terminaba con una solicitud. Ayuda con el pago del auto de Cristóbal, préstamo para vacaciones, contribución a su crucero de aniversario. Margarita había visto la verdad incluso entonces. Había intentado advertirme de manera gentil. «Estás creando una dependencia, Tomás», había dicho después de que pagué la tercera reparación de auto de Jessica en 6 meses. «Necesita aprender a resolver sus propios problemas. Es nuestra hija», argumenté. «Ayudamos a la familia». «Hay una diferencia entre ayudar y habilitar», respondió Margarita. «Y hay una diferencia entre gratitud y derecho». Ahora, rodeado de evidencia de mi generosidad mal dirigida, entendía lo que mi esposa había intentado decirme. Jessica no había aprendido a apreciar mi ayuda, había aprendido a esperarla. Cuando yo me convertí en el que necesitaba cuidado, vio solo un estorbo bloqueando su acceso a lo que siempre consideró rightfully suyo. Miré la foto una vez más, luego la puse boca abajo en el cajón. La chica en esa foto estaba ida, si alguna vez había existido. En su lugar había una mujer que fabricaría enfermedad mental para robar mi independencia, que conspiraría con un doctor para declararme incompetente, que vendería el hogar donde su madre murió para financiar sus propios sueños. Pero no estaba confundido, estaba enojado, y iba a llamar a Roberto Hernández a primera hora de la mañana. Alcancé mi libreta de direcciones, hojeando a la sección H, donde había escrito el número de casa de Roberto hace años. Algunas conversaciones no podían esperar horas de negocio. Jessica me había enseñado una lección valiosa sobre lealtad familiar. Ahora yo iba a enseñarle una sobre consecuencias. Desperté la mañana siguiente con la tarjeta de visita de Roberto Hernández aún apretada en mi mano. Los números en mi reloj despertador leían 7:30 de la mañana y ya podía oír a Jessica moviéndose en la cocina abajo, preparando lo que probablemente consideraba su actuación diaria de hija cariñosa. Desde la ventana de mi dormitorio, observé a Cristóbal cargando algo en su auto. Sus voces flotaban en el aire de la mañana. Algo sobre compras y mandados. Perfecto. Necesitaba que se fueran para lo que tenía planeado. Bajé las escaleras, moviéndome con los pasos cuidadosos e inciertos de alguien aún ajustándose a la pérdida de audición. Jessica miró desde la estufa donde estaba revolviendo huevos, su sonrisa brillante y artificial. «Buenos días, papá», llamó en voz alta. «Te hice tu desayuno favorito». Asentí agradecido y apunté a mis oídos con una expresión interrogativa. Agarró su bloc de notas siempre presente y escribió: «Cristóbal y yo vamos de compras esta mañana. ¿Estarás bien solo por unas horas?». Escribí de vuelta: «Sí». «Gracias por cuidarme también». La mentira sabía amarga, pero la expresión complacida de Jessica me dijo que la compró completamente. Besó mi frente, un gesto que alguna vez habría calentado mi corazón y ahora hacía que mi piel se erizara. «Volveremos alrededor de las 3», dijo, hablando lentamente y claramente. «Hay sopa en el refrigerador si tienes hambre». Después de que se fueron a las 10:45, esperé exactamente 15 minutos antes de alcanzar el teléfono. Algunos hábitos de mis días de ingeniero morían duro. Siempre verifica 2 veces tus medidas. Siempre verifica tu timeline. Siempre ten un plan de respaldo. Roberto Hernández contestó al segundo timbre. «Oficina Legal Hernández». «Roberto, soy Tomás Rivera. Necesito cambiar mi testamento». «Inmediatamente». Hubo una pausa. «Tomás, pensé que estabas teniendo dificultades auditivas. Es complicado. ¿Puedes verme hoy? Es urgente». «Bueno, supongo que podría encajarte alrededor de las 11:30. Pero, Tomás, ¿estás seguro de que estás?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». El trayecto al centro de Guadalajara tomó 12 minutos. La oficina de Roberto estaba en una casa victoriana convertida en West Alder Street.
el mismo edificio donde me había ayudado a navegar la herencia de Margarita hace 5 años. La señora Pérez, su secretaria, pareció sorprendida de verme caminando sin asistencia. «Señor Rivera, qué maravilloso que se sienta mejor», dijo, hablando a volumen normal. «Mucho mejor. Gracias». Roberto emergió de su oficina interior, un hombre alto con sienes grises que había manejado mis asuntos legales por más de una década. Su apretón de manos fue firme, su expresión preocupada. «Tomás, tengo que preguntar, ¿estás experimentando alguna dificultad cognitiva, alguna confusión o problemas de memoria?» Lo miré directamente a los ojos. «Roberto, necesito que cambies mi testamento para que todo vaya a Miguel. Todo. La casa, los ahorros, las inversiones, todo». «¿Y Jessica?» «Jessica recibe 10,000 pesos, por razones que entenderá». Las cejas de Roberto se alzaron ligeramente, pero había sido abogado lo suficiente para saber cuándo no indagar. «Esto es un cambio dramático de tu testamento actual. ¿Estás absolutamente seguro? Prepara los papeles. Los firmaré hoy». Durante la siguiente hora, trabajamos en los detalles. La casa valorada en 4,500,000 pesos, mi cuenta de ahorros con 1,800,000, mi portafolio de inversiones valorado en otro 1,200,000. Patrimonio total de aproximadamente 7,500,000 pesos, todo destinado ahora a Miguel en Ciudad de México, en lugar de la hija que me había llamado estorbo. «Necesitaré testigos para la firma», dijo Roberto, revisando el borrador final. «Usa a tu personal». «Y Roberto, quiero una copia para llevar a casa hoy». «Eso es inusual, pero ciertamente factible». Para la 1:15 p.m., el Nuevo Testamento estaba firmado, testificado y archivado. Salí de la oficina de Roberto con un sobre sellado conteniendo una copia, sintiendo más ligero de lo que había sentido en semanas. No por lo que le había quitado a Jessica, sino por lo que había recuperado: control sobre mi propia vida. En casa coloqué el sobre prominentemente en el mostrador de la cocina, justo donde Jessica lo vería cuando regresara de compras. Luego me posicioné en la sala, con el periódico, acomodándome en mi sillón reclinable, donde podía oír todo lo que pasara en la cocina. A las 2:45 p.m., escuché sus puertas de auto cerrarse en la entrada. «Jessica, espero que no haya intentado cocinar nada mientras estábamos fuera». La puerta principal se abrió, seguida del susurro de bolsas de compras y pasos hacia la cocina. Luego silencio. Luego una inhalación aguda que podría haber cortado vidrio. El sobre crujió mientras Jessica lo abría. Podía oír cada sonido desde mi posición en la sala: el rasgado del papel, el susurro de documentos. Luego quietud absoluta que pareció estirarse para siempre. «Cristóbal». Su voz era apenas un susurro. «Cristóbal, ven aquí ahora». Pasos golpearon a través del piso de la cocina. «¿Qué pasa? Te ves como si hubieras visto un... Mira esto». Papeles susurraron frenéticamente. Ese viejo bastardo cambió su testamento. Contuve la respiración, esforzándome por captar cada palabra, mientras mantenía mi pose de sueño detrás del periódico. «¿Qué quieres decir con cambio?» La voz de Cristóbal era aguda con alarma. Jessica leyó en voz alta, su voz temblando con rabia. «A Miguel Rivera, mi hijo, dejo toda mi herencia, incluyendo pero no limitado a mi residencia en calle Maple 847, todas las cuentas bancarias, portafolios de inversiones y propiedad personal. Eso no puede ser legal». «¿Cuándo hizo esto?» «Está fechado hoy». «Hoy, Cristóbal». Mientras estábamos fuera comprando comestibles como buenos cuidadores, él estaba en el centro, firmando nuestro futuro. Una silla raspó contra el piso, seguida del sonido de alguien paseando. ¿De cuánto estamos hablando? La casa sola vale 4,500,000, más sus ahorros, sus inversiones. La voz de Jessica se quebró. «Acabamos de perder más de 7 millones de pesos a mi hermano, que no ha visitado en 2 años. Tiene que haber una forma de desafiar esto. Incompetencia mental, influencia indebida, algo». La risa de Jessica fue amarga y aguda. «Oh, hay más. Escucha esto. A Jessica Rivera Miller, mi hija, dejo la suma de 10,000 pesos por razones que entenderá». La cocina cayó en silencio,
excepto por el sonido de respiración pesada. Por razones que entenderá, repitió Cristóbal lentamente. ¿Qué demonios significa eso? Significa que sabe. La voz de Jessica se había vuelto fría. Calculadora. De alguna manera, ese viejo senil descubrió lo que planeábamos. Eso es imposible. No puede oír una maldita cosa. Hemos estado hablando justo frente a él durante semanas. Entonces explica esto. Papeles se estrellaron en el mostrador. Explica cómo un viejo confundido y sordo logró llegar a la oficina de un abogado y reescribir todo su testamento sin que lo supiéramos. Me forcé a respirar lentamente, uniformemente, manteniendo el ritmo de alguien durmiendo pacíficamente. Cada instinto gritaba que sonriera, que riera, que revelara la hermosa trampa que había tendido, pero el juego estaba lejos de terminar. Ok, dijo Cristóbal, su voz asumiendo una calma forzada. Pensemos en esto lógicamente. Tal vez no esté tan fuera de sí como pensábamos, tal vez nos haya estado probándonos. La voz de Jessica se elevó peligrosamente, probándonos fingiendo ser sordo mientras planeábamos su futuro. Ese manipulador hijo de... Baja la voz. Está justo en la habitación de al lado. No me importa si me oye. Si ha estado jugando, entonces los juegos terminan. Pasos se movieron hacia la sala. Cerré mis ojos completamente y dejé que el periódico cayera ligeramente en mis manos. La imagen de un hombre mayor durmiendo en su sillón. Papá. La voz de Jessica era enfermizamente dulce de nuevo, pero podía oír la tensión debajo. Papá, ¿estás despierto? Me removí lentamente, parpadeando en confusión. Mientras la miraba, su cara estaba sonrojada, sus manos apretadas en puños a sus lados. Oh, Jessica, ¿tuvieron un buen viaje de compras? Ella me miró fijamente por un largo momento, buscando en mi cara cualquier signo de decepción. Papá, ¿fuiste a algún lugar hoy? Mientras estábamos fuera, incliné mi cabeza, pareciendo genuinamente perplejo. ¿Ir a algún lugar? No, me quedé justo aquí. ¿Por qué iría a algún lugar? ¿No visitaste a nadie? ¿Hiciste alguna llamada? ¿Llamadas? Toqué mis oídos con una sonrisa triste. Cariño, no puedo oír lo suficiente para llamadas ahora, lo sabes. La mandíbula de Jessica se tensó, pero forzó su expresión de vuelta a preocupación cariñosa. Por supuesto, lo olvidé. Lo siento, papá. Se giró y caminó de vuelta a la cocina, y escuché su susurro urgente a Cristóbal. O es el mejor actor del mundo, o nos falta algo. ¿Qué quieres hacer? Llama al doctor. Hernández, dile que necesitamos esos papeles mañana, no la próxima semana. Si papá está jugando, le mostraremos exactamente cómo termina este juego y si realmente está confundido. Si esta cosa del testamento es solo alguna coincidencia, la risa de Jessica fue fría como viento de invierno. Entonces no recordará haberlo firmado de todos modos, ¿verdad? De cualquier manera, para el viernes, lo declararemos incompetente y contestaremos este testamento como producto de una mente enferma. Me senté en mi sillón, el periódico temblando ligeramente en mis manos, y sentí una sonrisa tirando de las comisuras de mi boca. El sonido de Jessica marcando números en el teléfono de la cocina llegó claramente a mi posición en la sala. Estaba llamando a alguien, y por la forma en que seguía aclarando su garganta y paseando, podía decir que se preparaba para una conversación difícil. Miguel, gracias a Dios que contestaste. Su voz era alta y tensa. No, todo no está bien. Papá ha perdido completamente la cabeza. Me moví ligeramente en mi sillón, angulándome para oír cada palabra mientras mantenía mi pose de sueño. Esto era exactamente lo que había estado esperando. Cambió su testamento, Miguel. Todo va a ti ahora. La casa, los ahorros, todo. Me ha cortado completamente, excepto por un insultante token de 10,000 pesos. Podía oír la voz de Miguel Faintly a través del teléfono, haciendo preguntas. Pero las respuestas de Jessica me decían todo lo que necesitaba saber sobre su reacción. ¿Cuándo? ¿Hoy?
Mientras Cristóbal y yo estábamos fuera comprando comestibles como buenos cuidadores, él estaba en el centro, firmando mi futuro. La voz de Jessica se quebró con lo que sonaba como lágrimas genuinas. He sacrificado todo para cuidarlo, Miguel. Todo. Me mudé aquí. Renuncié a mi propia vida. Y así es como me recompensa. Era buena. Tenía que admitirlo. Si no hubiera oído sus verdaderos sentimientos con mis propios oídos, podría haber creído la actuación yo mismo. Ya no es mentalmente competente, Miguel. Tienes que entender eso. Este testamento es el producto de una mente enferma. Necesitas rechazar la herencia. Debería dividirse justamente entre nosotros. La respuesta de Miguel debió ser más larga esta vez, porque Jessica cayó en silencio y pude ver su cara poniéndose más roja a través de la puerta de la cocina. ¿Buenas razones? Finalmente explotó. ¿Qué buenas razones podría tener? Soy su hija. He estado cuidándolo mientras tú vives tu vida cómoda en Ciudad de México. Otra pausa, y luego su voz se volvió peligrosamente fría. ¿Cómo te atreves a juzgarme, Miguel? Visitas una vez al año. Si tenemos suerte, envías una tarjeta de Navidad, y de repente eres el experto en lo que papá necesita. Escuché el teléfono colgarse de golpe, seguido del sonido de los pasos enojados de Jessica. Tiempo perfecto. Me removí en mi sillón y miré alrededor con la expresión confundida de alguien despertando. ¿Jessica? ¿Alguien estaba al teléfono? Pensé que oí voces. Se giró, su cara aún sonrojada con rabia, pero inmediatamente intentó rearranjar sus facciones en algo que pareciera preocupación. Oh, papá, sí. Solo estaba hablando con Miguel. Parpadeé hacia ella tocando mis oídos con una expresión perpleja. Miguel, mi hijo Miguel, ¿todo está bien? ¿Te ves molesta? Papá, necesitamos hablar sobre tu testamento, sobre los cambios que hiciste hoy. La miré en blanco. ¿Mi testamento? No entiendo. ¿Qué cambios? Podía ver la frustración construyéndose detrás de sus ojos mientras se daba cuenta de que tenía que explicar todo a alguien que creía no podía oír bien y se estaba volviendo cada vez más confundido. No importa, papá, es complicado. ¿Por qué no solo descansas? Si estás seguro de que todo está bien, dije, parándome lentamente. Creo que iré a acostarme. Toda esta excitación me tiene cansado. Subí las escaleras, moviéndome con los pasos cuidadosos de un hombre mayor. Una vez que alcancé mi dormitorio y cerré la puerta, me moví con propósito. Mi teléfono celular estaba en el cajón de la mesita de noche, un teléfono que Jessica ni siquiera sabía que tenía. Marqué el número de Miguel de memoria. ¿Hola? Su voz era cautelosa. Miguel, soy papá. Hubo una larga pausa. ¿Papá? Jessica dijo que estabas teniendo problemas de audición. ¿Cómo me estás llamando? Hijo, necesito que te sientes. Lo que te voy a decir te chocará, pero necesito que mantengas esta conversación entre nosotros. ¿Puedes prometérmelo? Por supuesto, papá. ¿Qué está pasando? Tomé una respiración profunda. Miguel, puedo oír cada palabra que dices perfectamente. Mi audición regresó hace 3 días completamente restaurada, pero no le he dicho a Jessica porque... Hice una pausa, sabiendo que esta siguiente parte sería dura para él oír, porque descubrí lo que realmente piensa de mí. ¿Qué quieres decir? Me llamó ese viejo estorbo, Miguel. La oí a ella y a Cristóbal planeando ponerme en una residencia para poder vender esta casa y comprar propiedad en San Miguel de Allende con mi dinero. La inhalación aguda de Miguel fue audible incluso a través del teléfono. Papá, ¿estás absolutamente seguro de esto? Hijo, oí cada palabra. Han estado planeando esto durante semanas, tal vez meses. Incluso tienen un amigo doctor que va a forjar evaluaciones médicas para declararme incompetente. El silencio se estiró tanto que pensé que nos habíamos desconectado. Miguel, ¿estás ahí? Estoy aquí, papá. Solo estoy procesando esto. Esa llamada que Jessica acaba de hacer estaba intentando que rechazara la herencia, ¿verdad? Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Quiere que pienses que estoy perdiendo la cabeza para que, voluntariamente, renuncies a lo que elegí dejarte. Papá, lo siento tanto. Debería haber sabido que algo andaba mal.
Debería haber visitado más a menudo. Tienes tu propia familia, hijo. Entendí eso. Pero ahora necesito tu ayuda. Desde abajo podía oír la voz de Jessica de nuevo, hablando urgentemente con Cristóbal. Estaban planeando algo y por el tono no era bueno. Miguel, se están moviendo más rápido de lo que esperaba. Creo que van a intentar algo mañana. Miguel, puedo oír cada palabra que dices perfectamente, dije al teléfono, mi voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Hace 3 días, mi audición regresó completamente, pero he estado fingiendo ser sordo por lo que descubrí sobre tu hermana. Papá, si puedes oír, ¿por qué no le dijiste a Jessica? ¿Por qué seguir fingiendo? Porque lo primero que oí cuando llegué a casa del hospital fue a Jessica llamándome ese viejo estorbo, mientras discutía planes para ponerme en residencia del atardecer. Calculó exactamente cuánto valdría mi casa después de venderla. 4.700.000 pesos después de pagar la hipoteca. Quieren usar mi dinero para comprar un lugar en San Miguel de Allende. La voz de Miguel estaba tensa con incredulidad. ¿Realmente dijo eso? ¿Te llamó estorbo? Esas fueron sus palabras exactas. Pero eso no es lo peor, hijo. Tienen un amigo doctor llamado Hernández que va a crear evaluaciones médicas forjadas, declarándome mentalmente incompetente. Planeaban declararme no apto y luego contestar cualquier decisión legal que hubiera hecho. Jesús, papá, eso es abuso a mayores. Eso es fraude. Ahora entiendes por qué cambié el testamento. Tenía que protegerme antes de que pudieran ejecutar su plan. Pero Miguel, hay más. Esta noche los oí decir, el doctor Hernández confirmó el viernes por la mañana. Están acelerando su timeline. Podía oír a Miguel respirando pesadamente, procesando el alcance completo de la traición de su hermana. Papá, me siento enfermo. Todos esos años que la apoyaste, pagaste su boda, ayudaste con sus préstamos estudiantiles, todo. Y así es como te recompensa. Tu madre siempre vio a través del acto de Jessica. Debería haber escuchado a Margarita más cuidadosamente. ¿Qué necesitas que haga? ¿Debería ir allá? Puedo tomar el viernes libre del trabajo. Aún no, hijo. Cuando Jessica te llame de vuelta, y lo hará, quiero que juegues a Long. Dile que estás preocupado por mi estado mental. Tal vez sugiere que estás pensando en venir a visitar este fin de semana. ¿Quieres que le mienta? Quiero que le des suficiente cuerda para colgarse. Va a llamarte de nuevo, probablemente esta noche. Está desesperada ahora, y la gente desesperada comete errores. Desde abajo vino el sonido de voces urgentes. Presioné el teléfono más cerca de mi oreja. Espera, Miguel, están planeando algo. La voz de Jessica llegó claramente a través de la rejilla de calefacción. El doctor Hernández confirmó el viernes por la mañana a las 10. Hará la evaluación aquí en la casa. Cristóbal respondió, ¿qué si el viejo se niega a cooperar? No tendrá elección. Hernández dirá que está mostrando signos de demencia, confusión, pérdida de memoria, incapacidad para tomar decisiones racionales. Con el cambio de testamento como evidencia de inestabilidad mental, tendremos bases para una audiencia de competencia. ¿Y Miguel? Miguel está teniendo dudas sobre el estado mental de papá. Planté las semillas esta noche. Si lo llamo de vuelta mañana con más preocupaciones, podría incluso apoyar tener a papá evaluado. Regresé al teléfono, mi voz sombría. Miguel, ¿oíste algo de eso? Suficiente. Papá, están planeando declararte incompetente el viernes por la mañana. No podemos dejar que eso pase. No, no podemos. Pero tengo una idea. Cuando Jessica te llame mañana, quiero que suenes preocupado por mí. Dile que piensas que una evaluación podría ser una buena idea. Papá, no me gusta mentir a la familia, hijo. Dejó de ser familia en el momento en que decidió robar mi independencia y vender mi hogar. Cuenta con tu decencia para ayudarla a cometer fraude. Miguel estuvo quieto por un momento. Tienes razón. ¿Qué más necesitas que haga? Sigue jugando al hermano preocupado hasta que te dé la señal. Y Miguel, documenta todo lo que te diga. Cada mentira, cada manipulación. Podríamos necesitarlo después.
¿Qué estás planeando, papá? Miré alrededor de mi dormitorio. La caja de joyas de Margarita en el tocador. Nuestra foto de boda en la mesita de noche. La vida que habíamos construido juntos en esta casa que Jessica quería vender. Estoy planeando recordarle a tu hermana exactamente a quién ha estado subestimando. Piensa que está lidiando con un viejo confundido e indefenso. Mañana va a descubrir cuán equivocada ha estado. Ten cuidado, papá. Si está lo suficientemente desesperada para cometer fraude, no hay forma de saber qué más podría hacer. No te preocupes por mí, hijo. Sobreviví 30 años como ingeniero de construcción y 5 años de duelo. Puedo manejar a una hija codiciosa y su esposo inútil. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi dormitorio, escuchando a Jessica y Cristóbal planeando su asalto final a mi libertad. No tenían idea de que su víctima había estado escuchando cada palabra, documentando cada mentira y preparando su propia sorpresa. A través de las persianas de la ventana de la cocina, observé a Jessica y Cristóbal cargar bolsas de compras en su Ford Escape 2018. Jessica gesticulaba frenéticamente a algo en su teléfono, mientras Cristóbal verificaba su reloj por tercera vez en 2 minutos. Volveremos para las 2 p.m. Oí a Cristóbal llamar hacia la casa, aunque pensaban que no podía oírlo. No olvides que el doctor Hernández viene mañana a las 10 en punto. La voz de Jessica llegó a través de la entrada en ese tono artificialmente dulce que había perfeccionado en los últimos días. Papá, vamos de compras, volvemos pronto. Permanecí inmóvil detrás de las persianas hasta que su auto desapareció en la esquina. Luego me permití una sonrisa. 3 horas, más que suficiente tiempo para preparar su regalo de despedida. Caminé lentamente a través de la casa, haciendo inventario. Jessica se había hecho bastante cómoda en el dormitorio de huéspedes que había reclamado como propio. Sus cajones del tocador desbordaban con ropa cara, blusas de seda, jeans de diseñador, joyería que brillaba incluso en la luz tenue, todo comprado. Noté de los recibos esparcidos en su mesita de noche, con tarjetas de crédito que mostraban mi dirección como la de facturación. Cristóbal había reclamado el closet de huéspedes para sus pertenencias, 3 trajes de negocio, palos de golf, una laptop cara, gadgets electrónicos que ni siquiera podía identificar. Las etiquetas de precio en su bolsa de golf sola habrían alimentado a una familia por un mes. Del cuarto de almacenamiento en el sótano, recuperé 2 maletas grandes que Margarita y yo habíamos usado para nuestros viajes de aniversario a Puerto Vallarta. El cuero aún era flexible, los herrajes de latón aún brillantes. Estas maletas habían llevado recuerdos felices una vez. Ahora llevarían algo completamente diferente. Comencé con las cosas de Jessica, doblando cada ítem con el mismo cuidado meticuloso que alguna vez usé para planos arquitectónicos. Su vestido de boda, preservado en plástico desde su matrimonio con Cristóbal. Los álbumes de fotos de la universidad, financiados con mi dinero de jubilación. La caja de joyas que le di para su 16º cumpleaños, ahora llena de piezas que nunca la había visto usar. Las pertenencias de Cristóbal fueron a la segunda maleta. Sus electrónicos caros, su colección de accesorios de golf, el portafolio de cuero conteniendo tarjetas de negocio de empleos que nunca había logrado mantener. Todo lo que habían traído a mi casa, todo lo que habían acumulado mientras vivían bajo mi techo y planeaban mi caída. Mientras empacaba, me encontré recordando las palabras de Margarita de la última visita de Jessica antes de casarse. Esa chica toma todo lo que le das y pide más. ¿Cuándo será suficiente, Tomás? Nunca, dije en voz alta a la habitación vacía. Nunca será suficiente. Llevé ambas maletas a la sala y las posicioné prominentemente frente al sofá, donde no pudieran ser ignoradas. La vista era impactante. 2 piezas de equipaje caro sentadas como acusaciones silenciosas en el centro de la habitación. Mi teléfono vibró con un texto de Miguel. ¿Cómo estás aguantando, papá? ¿Aún planeando para esta tarde? Tecleé de vuelta, todo listo. Deséame suerte. Su respuesta llegó rápidamente. Lo tienes. Ella merece todo lo que le viene.
Me acomodé en mi sillón reclinable con el periódico, posicionándome donde podía ver claramente la puerta principal. La sala lucía perfecta. Mis 2 sillones, el gabinete de porcelana de Margarita, las fotos familiares en la repisa, y esas 2 maletas sentadas como monumentos a la traición en el centro de todo. A la 1:45 p.m., oí el sonido familiar de su auto entrando en la entrada. Puertas de auto se cerraron de golpe, seguido de la risa de Jessica sobre algo que Cristóbal había dicho. Bolsas de compras susurraron en sus manos mientras se acercaban a la puerta principal. Tomé una respiración profunda y bajé mi periódico ligeramente, posicionándome para la actuación de mi vida. La llave giró en la cerradura. Creo que conseguimos todo para la... La voz de Jessica se cortó a media frase mientras la puerta principal se abría. El sonido de bolsas de compras golpeando el piso de madera resonó a través del pasillo como disparos. ¿Qué demonios? La voz de Cristóbal era aguda con confusión. Jessica, estas son nuestras maletas. Podía oír los pasos de Jessica moviéndose rápidamente a través del piso, su respiración volviéndose rápida y superficial. Papá, papá, ¿qué es esto?, llamó, su voz subiendo hacia la histeria. Mantuve mi periódico alzado, saboreando cada segundo de su pánico. Mientras mantenía mi pose de un hombre mayor leyendo pacíficamente, entonces algo extraordinario pasó. La voz de Jessica cambió completamente, llenándose de excitación genuina. «Oh, Dios mío, Cristóbal finalmente empacó. ¿Quieres decir que el viejo se va de verdad?» Cristóbal captó inmediatamente, su voz iluminándose con alegría. «No lo puedo creer». Finalmente. Jessica estaba prácticamente riendo. «Ahora va a Residencia del Atardecer. No tendremos que seguir con lo del doctor Hernández. Esto es perfecto». Cristóbal estaba paseando ahora, sus pasos rápidos y enérgicos. «Podemos empezar las remodelaciones la próxima semana. Tal vez incluso llamar a ese contratista en San Miguel de Allende. 7 millones de pesos, Cristóbal. Finalmente vamos a ser libres». Estaban celebrando, realmente celebrando lo que pensaban era mi rendición, mi derrota, mi voluntad de desaparecer silenciosamente de mi propia vida. Cada palabra cruel confirmaba exactamente quiénes eran en realidad. Bajé lentamente mi periódico y los miré directamente. «No, cariño», dije en una voz perfectamente clara, perfectamente calmada. «Ustedes son los que dejan mi casa». La cara de Jessica se puso blanca como papel. La sonrisa excitada se congeló en sus labios antes de desmoronarse en una expresión de puro horror. «¿Acabas de... ¿Me oíste?» Su voz era apenas un susurro. Cristóbal dio un paso atrás hacia la puerta, sus ojos amplios con la realización Downing de lo que mi habla clara significaba. «Tomás, ¿cuánto tiempo has podido oír?» Me paré lentamente de mi sillón, mis articulaciones sintiéndose más fuertes de lo que habían en años. Cada palabra desde que llegué a casa del hospital, hace 3 días. La mano de Jessica voló a su boca. «Oíste todo lo que dijimos, cada conversación sobre mí siendo ese viejo estorbo, cada discusión sobre vender mi casa, cada plan para declararme incompetente para poder robar mi vida». La cara de Cristóbal había pasado de pálida a roja. «Tomás, solo estábamos frustrados. No quisieron cada palabra». Corté. «Sé exactamente quiénes son ahora, Cristóbal. Ambos». Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas, pero podía ver el cálculo detrás de ellas. «Papá, podemos explicar. Solo estábamos preocupados por ti. Pensamos que necesitabas más cuidado del que podíamos proveer. Calculaste perder 7 millones de pesos de mi dinero como si ya fuera tuyo», dije, mi voz firme y fría. «Planeaste declararme mentalmente incompetente usando evaluaciones médicas forjadas. Esa fue idea de Cristóbal». Jessica apuntó a su esposo desesperadamente. «Yo nunca te haría eso. Me llamaste estorbo, Jessica, en mi propia casa, mientras planeabas robar mi independencia y vender mi hogar». El shock de Cristóbal estaba dando paso a la ira. «No puedes simplemente echarnos, no tenemos a dónde ir. Renunciamos a nuestro departamento para cuidarte.
Se mudaron aquí porque no podían pagar su propio lugar, respondí calmadamente, y ahora aprenderán cómo es encontrar uno, sin mi ayuda. Jessica cayó de rodillas junto a mi sillón, agarrando mi brazo con ambas manos. Por favor, papá, soy tu hija. Cometí un error, pero te amo. La miré. Esta mujer que había tomado todo lo que le di y aún quería más, que había planeado destruir mi dignidad e independencia por dinero. Si me amaras, Jessica, no me habrías llamado estorbo, no habrías planeado declararme loco, no habrías celebrado lo que pensabas era mi derrota. Apunté a las maletas. Tienen todo lo que trajeron a mi casa, todo lo que acumularon viviendo aquí, sin renta y planeando mi futuro. Eso es más de lo que merecen. La compostura de Jessica se rompió completamente. Lágrimas corrían por su cara mientras caía de rodillas junto a mi sillón, agarrando mi brazo con ambas manos. Papá, me estás rompiendo el corazón. Soy tu niña pequeña, soy tu hija. Su voz se quebró con lo que podría haber sonado como emoción genuina a alguien que no la había oído celebrando mi supuesta rendición solo minutos antes. Por favor, no me hagas esto. Mamá estaría devastada de verte tratando a tu propia hija de esta manera. Eso fue demasiado. La miré con ojos fríos como escarcha de invierno. Tu madre me advirtió sobre tu egoísmo antes de morir. Jessica, dijo, cuidado con Jessica. Solo viene cuando necesita algo. La cara manchada de lágrimas de Jessica se puso pálida. Nunca. Dijo eso, lo estás inventando. Lo dijo después de que me pediste 50,000 pesos para pagar tu crucero de aniversario mientras ella estaba en cuidados paliativos. Eso no es... Nunca... La voz de Jessica falló mientras el recuerdo la golpeaba. Cristóbal dio un paso adelante, intentando un enfoque diferente. Tomás, mira, todos cometimos errores aquí, pero somos familia, podemos resolverlo. Jessica se aferró a sus palabras, sus lágrimas apagándose como un grifo. Sí. Papá, podemos arreglar esto. Te cuidaré mejor. Cancelaremos todo con el doctor. Hernández. Seremos completamente diferentes. Me mostraron exactamente quiénes son en realidad. Respondí firmemente, y les creo. Pero la gente cambia. La voz de Jessica subió hacia la histeria. Danos otra oportunidad, por favor. El intento de razonabilidad de Cristóbal se estaba quebrando. Su cara se enrojeció mientras su voz se elevaba. No puedes solo tirarnos como basura. Tenemos derechos legales aquí. En realidad, Cristóbal, no tienen derechos legales en mi casa. No son inquilinos, no son familiares con ningún reclamo. Son huéspedes que han desgastado su bienvenida. Contestaremos el testamento. Cristóbal apuntó su dedo hacia mí. Probaremos que eres mentalmente incompetente. Ninguna persona sana desheredaría a su propia hija. Sonreí calmadamente. Buena suerte con eso. Mi abogado tiene grabaciones de todas nuestras conversaciones sobre sus planes. La sangre drenó de la cara de Cristóbal. ¿Qué grabaciones? No puedes grabar conversaciones privadas sin consentimiento. Por supuesto, no había grabaciones, pero el efecto psicológico fue inmediato y devastador. Los ojos de Jessica se ampliaron con terror. Papá, por favor, solo estábamos estresados, no quisimos nada de eso. Teníamos miedo y dijimos cosas estúpidas. Quisieron cada palabra, calcularon mi valor neto hasta el último peso, planearon mi futuro como si ya estuviera muerto. La desesperación de Cristóbal lo estaba haciendo agresivo. ¿Dónde demonios se supone que vayamos? No tenemos dinero. Renunciamos a nuestro departamento para cuidarte. Se mudaron porque no podían pagar la renta. Corregí. Y eso ya no es mi problema. Jessica intentó una manipulación emocional final, su voz asumiendo el tono quejumbroso que usaba de niña cuando quería algo. Papá, renuncié a toda mi vida para cuidarte. Sacrifiqué todo. Amaba a mamá tanto como tú. Faltaste a la planificación del funeral de tu madre porque Cristóbal tenía una fiesta de trabajo en Monterrey. Me dijiste que era una gran oportunidad que mamá habría querido que atendiera. La boca de Jessica se abrió y cerró sin sonido. La visitaste 2 veces durante su mes final en cuidados paliativos. 2 veces. Yo estuve allí todos los días,
viéndola preguntar dónde estaba su hija. No podía manejar verla así, susurró Jessica. Pero podías manejar planear ponerme en una residencia para vender la casa donde murió. Algo en la cara de Jessica se endureció. La máscara de la hija amorosa y cariñosa finalmente cayó completamente. Bien, dijo, parándose y sacudiendo sus rodillas. Nos iremos. Pero te arrepentirás de esto, papá. Estarás completamente solo, y cuando necesites ayuda, no estaremos allí. He estado solo durante 3 años, respondí calmadamente. Al menos ahora no tendré que fingir que no lo estoy. Cristóbal agarró una de las maletas con más fuerza de la necesaria. Esto es una locura. Estás tirando a tu propia familia. No, dije, viéndolos a ambos luchar con sus pertenencias. Ustedes tiraron a su familia cuando decidieron que yo no era más que un obstáculo para su herencia. Jessica tomó la segunda maleta, su cara torcida con resentimiento. Verás, papá, verás cómo es estar realmente solo. Lo estoy esperando. Se movieron hacia la puerta principal, sus pertenencias caras pesándolos como anclas. Jessica se giró una última vez. Si cambias de opinión, no lo haré. La corté y no me llames pidiendo dinero. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, con una finalidad que resonó a través de la casa como una campana. Me paré en la ventana de la sala, viendo a Jessica y Cristóbal luchar para encajar sus maletas en su Ford Escape. Cristóbal tuvo que reorganizar las bolsas 3 veces, maldiciendo bajo su aliento cada vez que algo no encajaba. Jessica se sentó en el asiento del pasajero, mirando al frente, su cara una máscara de furia fría. Finalmente, las puertas del auto se cerraron. El motor se encendió y salieron de mi entrada por última vez. Observé hasta que sus luces traseras desaparecieron en la esquina. Luego continué observando la calle vacía por varios minutos más. El silencio que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en años. No el silencio opresivo de la sordera, no la atmósfera tensa de hostilidad oculta, sino paz genuina. La casa pareció exhalar a mi alrededor, liberando 3 años de estrés acumulado. Caminé a través de cada habitación lentamente, notando la ausencia de sus pertenencias. Los humectantes caros de Jessica se habían ido del mostrador del baño. Las revistas de golf de Cristóbal ya no abarrotaban la mesa de café. El dormitorio de huéspedes lucía espacioso y limpio, sin su ropa esparcida por cada superficie. En la cocina encontré las bolsas de compras que habían dejado caer cuando descubrieron las maletas. Las llevé al bote de basura sin mirar el contenido. Cualquier cosa que hubieran comprado para su celebración de mi supuesta derrota podía pudrirse con el resto de sus planes. Me senté en mi sillón reclinable en mi sala, en mi casa, y experimenté algo que no había sentido desde la muerte de Margarita. Contenido completo. Nadie estaba conspirando contra mí. Nadie estaba calculando mi valor o planeando mi futuro. Estaba solo, pero era libre. Mi teléfono celular vibró. Miguel. Papá, ¿cómo fue? ¿Estás bien, hijo? Se han ido. Se acabó. ¿Cómo te sientes? ¿Estás seguro de que estás bien? Consideré la pregunta seriamente. ¿Cómo me sentía? Alivio, ciertamente. Vindicación. Pero sobre todo me sentía ligero. Como si hubiera estado cargando un pesado estorbo durante años sin darme cuenta. Me siento libre por primera vez desde que tu madre murió. Estoy orgulloso de ti, papá. Defendiéndote así. Mamá también estaría orgullosa. Debería haber escuchado sus advertencias sobre Jessica hace años. Tal vez. Pero le diste a Jessica cada oportunidad de ser la hija que merecías. Eso no es un fracaso, papá. Eso es amor. Hablamos por 20 minutos más. Miguel prometió visitar pronto, tal vez traer a los niños por un fin de semana. Deberían conocer a su abuelo, dijo, el real. Después de colgar, me preparé la cena, una comida simple de huevos revueltos y pan tostado, y la comí en la mesa de la cocina mientras veía el sol ponerse a través de la ventana. Nadie se quejó de la comida, nadie hizo comentarios sarcásticos sobre mi cocina, nadie calculó cuánto costaba mi comida o especuló sobre cuándo sería demasiado viejo para cocinar para mí mismo.
Pensé en la voz de Margarita, como solía decir, mereces mejor tratamiento que ese, Tomás. Había estado hablando de Jessica incluso entonces, aunque había estado demasiado ciego para verlo. Después de la cena, caminé a través de la casa una vez más. Esta vez, realmente viéndola. Las fotos familiares en la repisa contaban una historia ahora. Fotos de Miguel y sus niños, de Margarita y yo en nuestros aniversarios, de fiestas cuando Jessica era lo suficientemente joven para amar genuinamente a su familia, en lugar de solo su dinero. Removí las fotos que incluían a Jessica y las guardé en un cajón. No por crueldad, sino porque quería recordar los buenos tiempos, sin el amargo conocimiento de cómo habían terminado. La repisa lucía más limpia, de alguna manera, más honesta. En mi estudio, saqué un bloc legal y comencé a hacer una lista. Llamar al banco sobre remover a Jessica como contacto de emergencia, actualizar mis directivas médicas, programar almuerzo con viejos amigos que había descuidado durante la residencia de Jessica. Planear un viaje a Ciudad de México para visitar a Miguel y los nietos. Por primera vez en años, estaba planeando un futuro en lugar de solo soportar el presente. Mientras me preparaba para la cama, pensé en algo que Margarita solía decirme durante nuestros primeros años juntos. Algunas personas ven la bondad como debilidad, Tomás, pero están equivocadas. La bondad es fuerza, y cuando finalmente dejas de dársela a gente que no la merece. Eso es sabiduría. Finalmente había aprendido la diferencia. En la quietud de mi dormitorio, podía oír mi propia respiración, firme y calmada. Ninguna voz conspirando en la cocina abajo, ningún paso paseando con codicia apenas contenida, solo el sonido de un hombre en paz en su propio hogar. Mañana despertaría en una casa donde era querido, donde pertenecía, donde cada decisión era mía para tomar. Sonreí en la oscuridad y dormí mejor de lo que había en años, y yo habilitando cada solicitud porque confundía generosidad con amor. Abrí mi estado de cuenta bancario actual y lo comparé con los costos de la residencia que habían discutido. Residencia del Atardecer. A 48,000 pesos mensuales consumiría mis ahorros en menos de 4 años. Pero eso no era su preocupación. Querían el dinero de la casa por adelantado para su nueva vida en San Miguel de Allende. Mi teléfono estaba en el escritorio, silencioso y acusador. ¿Cuándo fue la última vez que Jessica llamó solo para hablar? ¿Cuándo preguntó por mi día, mi salud, mi soledad? Cada conversación en los últimos 5 años había terminado con una solicitud. Podría ayudar con el pago del auto de Cristóbal. Podría prestarles dinero para unas vacaciones. Podría contribuir a su crucero de aniversario. Pensé que era un buen padre. Pensé que estaba honrando la memoria de Margarita cuidando a nuestra hija. Pero Margarita había visto la verdad incluso entonces. Había intentado advertirme de manera gentil. «Estás creando una dependencia, Tomás», había dicho después de que pagué la tercera reparación de auto de Jessica en 6 meses. «Necesita aprender a resolver sus propios problemas. Es nuestra hija». Argumenté que ayudamos a la familia. «Hay una diferencia entre ayudar y habilitar», respondió Margarita, «y hay una diferencia entre gratitud y derecho». Ahora, rodeado de la evidencia de mi generosidad mal dirigida, entendía lo que mi esposa había intentado decirme. Jessica no había aprendido a apreciar mi ayuda, había aprendido a esperarla, y cuando la ayuda se volvió más difícil para mí proveer, cuando me convertí en el que necesitaba cuidado, vio solo un estorbo bloqueando su acceso a lo que siempre consideró rightfully suyo. Miré la foto una vez más, luego la puse boca abajo en el cajón. La chica en esa foto, si alguna vez había existido realmente, se había ido. En su lugar había una mujer que fabricaría enfermedad mental para robar mi independencia, que conspiraría con un doctor prestado para declararme incompetente, que vendería el hogar donde su madre murió para financiar sus propios sueños. Pensaban que eran tan listos, planeando mi futuro mientras me sentaba arriba, sordo y dócil. Pensaban que estaban lidiando con un viejo confundido que aceptaría agradecido cualquier migaja de cuidado que ofrecieran. Pero no estaba confundido.
Estaba enojado. Iba a llamar a Roberto Hernández a primera hora de la mañana. Alcancé mi libreta de direcciones, hojeando a la sección H, donde había escrito el número de casa de Roberto hace años. Algunas conversaciones no podían esperar horas de negocio. Jessica me había enseñado una lección valiosa sobre lealtad familiar. Ahora yo iba a enseñarle una sobre consecuencias. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.